Capítulo 271. Lia ni siquiera pudo responder a su pregunta, estaba demasiado concentrada en que sus mejillas sonrojadas volvieran a la normalidad para que no la delataran y se abanicaba con las manos intentando refrescarse. Ella logró enfriar su cara antes de que Avan y Mura finalmente se calmaran, por lo que les agradeció internamente por haber mantenido desviada la atención de todos. Tenía sentido que ella fuera pareja de Hisakan, de lo contrario, no habría habido ninguna razón para que hubiera cruzado el vasto desierto para venir a Estia, pero cuando escuchó la palabra pareja ella hizo la pregunta sin pensarlo mucho. Cuando dirigió su mirada hacia Hisakan se dio cuenta de que estaba tranquilo y Lia frunció el ceño brevemente porque le parecía demasiado descarado, pero rápidamente acomodó su expresión como si nada hubiera pasado. Mura se acercó a la inocente Lia sacudiendo la hierba que estaba en su ropa. Cuando miró el plato vacío que estaba delante de Lia, se fue a lavarse las manos al lago para llenarlo de bocadillos. Lia preguntó mientras quitaba la hierba que estaba pegada a la cabeza de Mura. ¿Estás bien? Por supuesto, Mura respondió juguetonamente guiñando un ojo. Una pelea de parejas es como intentar cortar agua con un cuchillo. Avan bebía alcohol sentado en un rincón mientras los otros Kurkan se burlaban de él. La borracha Mura se sentó al lado de Lia y le preguntó sonriendo como un zorro. ¿Te ha gustado la comida? Estuvo deliciosa. La he hecho personalmente. Lia de repente se dio cuenta de algo interesante mientras elogiaba a Mura, ella miraba disimuladamente a Avan. Genin se acercó diciendo, he venido a atender a Lia. Los ojos de Mura se agrandaron como si le pareciera extraño eso y Genin señaló hacia Avan con su barbilla sin decir una palabra. Entonces Mura se dirigió hacia Avan como si no le importara, se sentó al lado de Avan para susurrarle algo y Avan finalmente tomó la mano tendida de Mura haciendo un mohín con los labios. Genin, que estaba al lado de Lia, le dio una explicación. Mura sometió a Avan por hacerle una broma. Entonces Lia no pudo evitar preguntarse cómo ambos se convirtieron en pareja, sin embargo, a pesar de su curiosidad no se atrevió a preguntar. Sorprendentemente Genin tomó la iniciativa de explicarlo. Somos del mismo instituto de educación superior. Avan y Mura siempre destacaron por sus sobresalientes habilidades en el estudio, fueron los mejores entre los numerosos estudiantes del instituto de educación superior. Ningún estudiante podía competir con ellos, excepto entre ellos mismos, así que ambos siempre competían por el primer puesto en los exámenes. Todos tenían opiniones diferentes sobre quién era el mejor y como Mura tenía un fuerte sentido del orgullo decidió desafiar a Avan. No se trataba de una simple competición, sino de una batalla por definir la supremacía, así que todos estaban entusiasmados. Mura fue la perdedora de la primera batalla por la supremacía bajo la mirada de los Kurkan del instituto y se hizo un tatuaje en la cara reconociendo su derrota. Mura esperaba que Avan, el ganador, la humillara en el futuro, por lo que incluso se preparó mentalmente, pero curiosamente Avan la estaba evitando. Mura pensó que la estaba ignorando y estaba decidida a tener una revancha, por lo que abandonó todos sus pasatiempos favoritos incluyendo la cocina para entrenar todo el tiempo que tuviera disponible. Finalmente ella lo desafió nuevamente y Avan perdió la segunda batalla por la supremacía, pero Mura no estaba satisfecha a pesar de la victoria. Más bien, se sentía bastante incómoda porque el derrotado Avan no dijo nada, solo tenía la cara teñida de rojo, felicitó a Mura de forma vacilante y luego se marchó como si estuviera huyendo. Al día siguiente, Avan llegó con el mismo tatuaje que se había hecho Mura, pero alrededor del otro ojo y le hizo una seria propuesta con la cara roja como un tomate, ¿quieres salir conmigo? Ella estaba desconcertada, fue una situación absurda y pensó que estaba bromeando, pero pronto se dio cuenta que no, porque temblaba como un muñeco roto. Ella decidió conocerlo porque le parecía adorable que tuviera el mismo tatuaje y al final ellos estuvieron saliendo durante mucho tiempo hasta que se casaron. Lia preguntó a Genin después de escuchar esa historia. ¿Y tú, Genin, tienes pareja? Por alguna razón el ambiente se puso un poco tenso y Genin respondió lentamente. Por supuesto. Capítulo 272. Ella sonrió levemente como si el simple hecho de pensar en ello la hacía sentirse feliz, pero a diferencia de su boca, la embriaguez de sus ojos fue reemplazada por la seriedad. Parecía que Genin dudaba de sus siguientes palabras y Hisakan, que estaba observando, le dio un tarro lleno de vino y Genin vació el tarro de un solo trago, luego se arrodilló frente a Lia para hablar. Dama Lia. Lia no pudo evitar enderezar su postura ante la firmeza de sus palabras. Mi pareja está demasiado débil para viajar lejos. Genin apretó los labios brevemente, luego continuó hablando con voz reprimida. Le prometí a mi pareja cuando dejé el desierto que te traería de regreso. Genin estaba muy seria. En sus ojos había una pizca de culpabilidad. Todos te están esperando. Genin declaró con seriedad. Definitivamente, traeremos a la reina de regreso. Después de decir esas palabras se marchó rápidamente avergonzada como si estuviera huyendo. La desconcertada Lia dirigió su mirada hacia Hisakan, quien habló tranquilamente. Todos están un poco borrachos. No le dé mucha importancia. Lia no creía que fuera algo que debiera ignorar simplemente porque Genin estuviera borracha, pero Hisakan parecía no querer hablar más al respecto, por lo que decidió no hacer preguntas. El inesperado picnic continuó hasta que se ocultó el sol. Lia no había bebido alcohol, pero estaba tan emocionada como si estuviera borracha porque estaba atrapada en el ambiente del momento. De pronto, cuando se pusieron a cantar en Kurkan, Lia trató de cantar también. Se sentía a gusto, no estaba angustiada, no estaba preocupada y no tenía que esforzarse en intentar adivinar sus verdaderas intenciones a través de sus miradas, expresiones o gestos. Podía simplemente disfrutar sin tener que pensar en nada y ellos se divertían alegremente sin sentirse cohibidos en un ambiente completamente diferente al Palacio Real de Estia. Tal vez en el pasado así fue su vida cotidiana y compartía felizmente con los Kurkan. Cuando Lia trataba de imaginar cómo sería un día normal, fue regresada a la realidad por un toque y Hisakan, que acarició su mejilla, le susurró. Vamos a caminar un rato. Lia se levantó rápidamente tras él, no le había prestado la atención suficiente.
Ella había salido para pasar un rato a solas con Hisakan por primera vez en mucho tiempo, pero se había quedado absorta en la compañía de los Kurkan. No creía que pudieran hacer esto durante un tiempo y probablemente se trataba del último momento de paz antes de que se desatara la tormenta, así que quería compartir más tiempo con Hisakan. Él se adentró con Lia en el bosque dejando atrás a los Kurkan. Estaba oscuro con un suelo peligroso lleno de raíces y piedras, por lo tanto Hisakan llevó a Lia en sus brazos. Ella le hizo una pregunta mientras olía el dulce olor a vino que emanaba. ¿Cuál es el significado de la canción que acabamos de cantar? Es una canción que elogia la belleza del desierto. En sus palabras se pudo percibir el afecto por su tierra natal. Lia susurró, creo que tú también extrañas el desierto. Hisakan sonrió levemente, no tiene sentido estar en el desierto sin ti. Lia no sabía qué responder, simplemente apretó sus puños con la voz de Genin llamándola, reina, cruzando sus oídos. En ese momento Hisakan detuvo sus pasos en un lugar iluminado, una haz de luz atravesaba el oscuro bosque entre las hojas que estaban muy separadas. Hisakan bajó a Lia de sus brazos y ella lo miró iluminado por el haz de luz. Regresemos juntos al desierto. Las palabras salieron de repente de su boca incluso antes de que pensara en ello, los ojos de Hisakan se agrandaron brevemente y pronto respondió con una sonrisa. Sí, regresemos juntos. Hisakan continuó hablando suavemente. Hay muchas cosas que hacer cuando regresemos. También celebrar nuevamente la boda. Para Lia la experiencia de una boda resultaba completamente nueva, estaba imaginando cómo sería un vestido Kurkan de boda cuando se sobresaltó al escuchar sus siguientes palabras. Probablemente también las 5 noches de nuevo. De repente, ella recordó la cama del conde Wedleton. Rompimos la cama del conde Wedleton. No importa, también rompimos la cama en las 5 noches y no solo eso. También un pilar de hierro y unas cadenas. Por supuesto, Lia no lo recordaba en absoluto. Hay muchas cosas que aún no entiendo. Ella murmuró. Hisakan miró fijamente a Lia. ¿Tienes algún recuerdo de las 5 noches previas a nuestra boda? Lia negó con la cabeza a la pregunta e Hisakan habló con seriedad. Parece que el hechizo sigue estando fuerte, continuó hablando en un tono más bajo. Debo confesarte algo que no te he dicho. Existe un potente antídoto contra el hechizo. Los ojos de Lia se agrandaron. ¿Qué es? Te lo di no hace mucho tiempo, Hisakan le dijo descaradamente sin cambiar su expresión a la curiosa Lia. Capítulo 273. Tal vez este hombre está demasiado borracho. Lia pensó eso por un momento, pero dudó viendo que mantenía la seriedad de su rostro, entrecerró los ojos. Hisakan sonrió mientras la miraba sin decir nada. Sintió que su boca se secaba un poco. Cuando él hacía esto ella se debilitaba, cada vez que la miraba fijamente con sus ojos llenos de una mezcla de emociones. Lia desvió la mirada suavemente. El único haz de luz en el oscuro bosque hacía que ella se viera blanca como la nieve, pero a diferencia de ella, parte del cuerpo de Hisakan estaba en la oscuridad. Por reflejo tiró de Hisakan hacia ella para que también estuviera completamente bajo la luz. Hisakan miraba a Lia como un niño que se había enamorado por primera vez. Después de abrazarla tiernamente, la besó varias veces con ternura. Sus besos estaban llenos de calor además de cariño. Se sintió avergonzada cuando llegó a la conclusión que Hisakan quería tener intimidad al aire libre. Realmente no le parecía mala idea, estaba haciendo demasiadas cosas que nunca hubiera imaginado hacer desde que conoció a este hombre. Lia sacó a relucir lentamente otro asunto para desviar la atención. Los gitanos que sacaron del Palacio Real. Morga hablará con ellos en tu lugar. Entonces los otros Kurkan. Están celebrando el hecho de que hayas recuperado tus sentimientos. No lo sabía, ella creía que ellos solo habían venido para disfrutar de un picnic con ella, no esperaba que hubiera una razón para ello y asintió ante esta verdad. Hisakan añadió tranquilamente, ¿tienes alguna otra pregunta? Ella asintió nuevamente como si realmente tuviera algo que preguntar y se devanó los sesos intentando pensar en algo, pero no se le ocurrió ninguna pregunta creíble. Hisakan empujó a Lia por los hombros hacia atrás. Ella retrocedió impulsada por su fuerza hasta que su espalda tocó un árbol y levantó su mirada. Hisakan habló viendo sus ojos que se parecían a los de un conejo. Lia, en el momento en que percibió la leve ansiedad en sus ojos dorados, instantáneamente sintió que perdía sus fuerzas. Los Kurkan poseían sangre de bestias por lo que no se podían considerar humanos. Hisakan seguramente se esforzaba en mantener la paciencia cuando estaba cerca de Lia, porque sus instintos superaban su razón, unas simples palabras no bastaban para satisfacerlo. Hisakan seguramente quería confirmar a su manera si ocupaba completamente el corazón de Lia. Ella abrió los brazos sin decir nada, en este momento no le importaba la vergüenza, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para complacer al hombre que amaba. Hisakan se arrodilló cuando obtuvo el permiso tácito. Lia contuvo la respiración por un momento porque parecía como si fuera un caballero ofreciendo un juramento. Hisakan sonrió cuando sus miradas se encontraron. Es la primera vez que me arrodillo ante alguien desde mi ceremonia de mayoría de edad. Pero su siguiente acción fue cualquier cosa menos caballerosa, levantó la falda de su camisón y... No solo mordió sus labios, también barrió sus dientes con la lengua, quería demostrarle a Hisakan lo que había aprendido de él. Hisakan, confesó mientras miraba sus brillantes ojos dorados. Te amo. Hisakan habló en voz baja. Lo sé, pero, se mantuvo en silencio por un momento. Luego añadió mirando a Lia. Dímelo más, Lia. Hisakan inclinó lentamente la cabeza hacia adelante, sus frentes se tocaron suavemente y susurró mirándola fijamente. Sigue diciéndolo. Capítulo 275. Lia apretó sus labios, su corazón estaba caliente como si la sangre que circulaba en su interior estuviera hirviendo, una sensación indescriptible que se extendió por todo su cuerpo. Hisakan provocaba todas estas emociones en ella. Ella susurró varias veces que lo amaba mientras acariciaba su cuello y cada vez que decía que lo amaba, Hisakan besaba brevemente la comisura de sus labios.
Por favor, bájame, dijo medio llorosa y preocupada por el hecho de estar en el aire. Isakan decidió sentarse en el suelo con Lia al frente, todavía unidos. Lia se apoyó en el pecho de Isakan como si se desplomara y habló con voz ronca. También, Isakan siempre accedía a todas las peticiones de Lia, pero esta vez no aceptó su petición, la besó en la frente ignorando sus palabras. En este punto ella ni siquiera tenía fuerzas para intentar apartarlo, pero afortunadamente no se había desmayado porque solo lo habían hecho una vez y el árbol seguía firme, así que tampoco se había roto. Capítulo 276. Lia volvió a mirar a Isakan después de examinar el árbol y sus miradas se encontraron. La tenacidad de sus ojos dorados no había disminuido. Lia desvió su mirada, tocando su estómago con las manos. Isakan reconoció lo que le preocupaba a ella. Está bien, no has estado bebiendo un simple té, dijo Isakan con calma, en realidad es una medicina. Fue un comentario inesperado y se quedó boquiabierta de la sorpresa, tanteó sus labios con la punta de sus dedos. De repente el pulgar entró en su boca y lentamente rozó sus muelas, luego presionó suavemente su lengua. Lia le mordió el pulgar con fuerza e Isakan se rió mientras retiraba su dedo. ¿Quieres un hijo o una hija? Lia apenas pudo susurrar suavemente, en estos momentos ni siquiera podía hablar con él normalmente. Isakan respondió mientras rodeaba la cintura de ella con una mano, me gustaría cualquiera de los dos. Solo me preocupa que afecte tu salud. Los Kurkan al nacer eran muy pequeños, por esa razón, su estómago no se había hinchado durante el embarazo, además el parto sería con relativa facilidad, pero Isakan no podía evitar preocuparse por el débil cuerpo de Lia. Continuó hablando mientras la acariciaba. He estudiado un poco, dicen que si el pecho no se tocan lo suficiente, se hincharán hasta un punto que será doloroso. Por supuesto, eso no te sucederá a ti. Isakan actuó como si fuera algo natural. Los voy a masajear todas las noches. Ya producía leche porque estaba preparada para cuando el bebé naciera. Dime que me amas. Lia finalmente pudo calmarse, por lo que dejó de resistirse, pero en lugar de decir te amo dijo las palabras que estaban clavadas en su interior como espinas. Lo siento. Isakan entrecerró los ojos. Lia continuó hablando con dificultad. Siento haberme puesto nerviosa. En respuesta Isakan solo sonrió retorcidamente y... Lo mismo dijiste cuando desapareciste delante de mí. Lo siento, no me busques. Isakan mordió el lóbulo de la oreja de Lia, pero a pesar de eso he venido hasta aquí, entonces soy un mal esposo. Realmente. Lia se estremeció cuando le lamió la oreja, pero siguió hablando. Eso me gusta. Lia puso sus manos sobre los hombros de Isakan y habló mirándolo directamente a los ojos. Te amo mucho. Hubo un breve silencio hasta que Isakan murmuró en un tono gracioso. Me estás convirtiendo en un blandengue. Puso su mano en el cuello de Lia para acercar sus rostros. Sin importar lo que hagas, Isakan dijo con una mirada firme. Con mucho gusto te seguiré. Capítulo 277. Se trataba de un sueño, pero incluso sabiendo que se trataba de un sueño, no había nada que Blaine pudiera hacer al respecto. Solo podía observar cómo se desarrollaba la escena. Frente a él había un hombre y una mujer entrelazados. Su cuerpo blanco puro y desnudo se apoyaba en el cuerpo bronceado y desnudo. La mujer abrazaba al hombre corpulento con la cara enrojecida y gemía mientras gritaba un nombre. Isakan. Isakan. No lo hacía por simple placer carnal, sus ojos púrpuras nublados estaban llenos de amor como si estuviera perdidamente enamorada del hombre que abrazaba. Prácticamente sus ojos estaban susurrando que lo amaba. Blaine siempre anheló esa mirada, pero nunca pudo tenerla. Quería insultarlos, quería acercarse para separar los cuerpos fuertemente entrelazados inmediatamente. Sin embargo, todo su cuerpo estaba duro como una piedra y mientras intentaba liberarse de las ataduras invisibles, el acto se acercaba al final. Lia se estremeció como si no pudiera soportarlo más. Detente. Lia se puso rígida, saliva comenzó a salir por su boca al mismo tiempo que gemía incontrolablemente y se aferró con sus manos temblorosas a la ancha espalda del hombre. Claramente había llegado. Blaine contuvo la respiración, sin darse cuenta se quedó mirando su cara como si estuviera hipnotizado. De repente la abrumada Lia giró la cabeza. En el momento en que sus miradas se encontraron, Blaine despertó del sueño. El aire frío de la noche le hizo recuperar la compostura rápidamente. Se encontraba en la habitación del rey. Después de comprobar el entorno, Blaine se quitó la manta para sentarse en la cama. Se rió nerviosamente. Blaine se echó el cabello empapado de sudor hacia atrás mientras intentaba calmar su respiración, pero su rostro se contorsionó cuando vio las hebras de cabellos plateados adheridos a sus dedos por el sudor. Tiró de la cuerda que estaba al lado de la cama y cuando sonó la campana, de inmediato entraron las sirvientas que habían estado esperando afuera. Después de mirarlas una por una, Blaine señaló a la sirvienta de la izquierda. Tú. Entonces todas las sirvientas se retiraron dejándola sola. No necesitaba decirlo, Blaine simplemente dirigió su mirada hacia su entrepierna. La sirvienta se subió obedientemente a la cama de Blaine. El inexpresivo Blaine, que estaba sentado apoyado en el respaldo de la cama, bajó la mirada. La sirvienta levantó la mirada inconscientemente. Hicieron contacto visual y Blaine sonrió suavemente. La sorprendida sirvienta incluso olvidó que tenía que bajar la mirada. Se quedó mirando fijamente a Blaine y a medida que la sonrisa de Blaine se volvió más pronunciada, el rostro de la sirvienta se ponía cada vez más rojo. Cuando hasta sus orejas se pusieron rojas, Blaine presionó hacia abajo la cabeza de la sirvienta con su mano. Podía tener fácilmente cualquier cosa que quisiera y no había nadie que pudiera rechazar al rey de Estia debido a su buena apariencia, poder y riqueza. Excepto por una persona, Ligeia era la única mujer que Blaine quería. Recordó a la Lia del sueño, ella siempre tenía una expresión sombría, pero en el sueño se veía fresca, estaba llena de vida como una flor de primavera recién florecida. La princesa de Estia tenía una hermosa apariencia, incluso quienes la menospreciaban como una flor sin fragancia quedarían impresionados si la vieran. Blaine apretó los labios, la sirvienta de cabello gris a simple vista parecía una mujer de cabello plateado en la oscuridad.
Blaine la levantó con brusquedad por el cabello. La imagen de Leah con el rostro enrojecido llenaba su vista y Blaine movió su cintura rápidamente hasta el fin. Demonios, pero sentimientos negativos invadieron su corazón después de hacerlo. Ahora su mente estaba hecha un caos. Fuera, dijo agitando su mano. La sirvienta salió de la habitación rápidamente y Blaine se acostó en la cama. Capítulo 278. Se quedó contemplando el techo con la mirada apagada. En el techo estaba pintado el escudo de armas de la familia real de Estia y él sonrió amargamente después de mirarlo fijamente durante un tiempo. El origen de su retorcida sexualidad, su posesividad y su enfermiza obsesión era Cerdina. Así como Cerdina estaba obsesionada con Blaine, Blaine estaba obsesionado con Leah. La locura de la sangre que corría por sus venas no desapareció, solo se hacía más clara con el paso del tiempo. Blaine se levantó de la cama y lo primero que hizo fue ponerse la bata, luego agarró la botella de vino que estaba sobre la mesa para comenzar a beber. Estaba bebiendo alcohol porque no podía soportar la realidad, pero su mente seguía lúcida. Leah había escapado. El día que Blaine se dio cuenta que debía conformarse con tener solo su cuerpo, se fue con el rey de los bárbaros. Al principio pensó que regresaría pronto, había asumido eso porque había mucha gente en el Palacio Real que se podía usar como rehén, pero Blaine se dio cuenta de que algo andaba mal cuando se confirmó que los bárbaros que habían venido a Estia como emisarios también habían desaparecido como si se hubieran evaporado. Pero no fueron los únicos que habían desaparecido en un parpadeo, todos los gitanos también desaparecieron. Supusieron que los gitanos fueron liberados por los bárbaros y ordenaron a los soldados buscarlos por la capital, pero no encontraron ningún rastro. El poder de Cerdina se desestabilizaba constantemente. Cuando su poder se volvía incontrolable, un carruaje de carga salía del palacio de la reina con un montón de cadáveres sacrificados, pero a Blaine no le importaba mucho. Incluso si su poder se descontrolara, estaba bien mientras Cerdina pudiera lanzar un hechizo, solo le importaba tener a Leah. Si Leah no regresaba antes de la boda, decapitaría a las damas de compañía del palacio de la princesa una por una y sus cabezas serían colgadas para exponerlas en la capital. Después, los nobles cercanos a ella serían ejecutados en la guillotina por turnos. Cuando los viera pudriéndose mientras los cuervos los devoraban, no tendría más remedio que regresar al Palacio Real y en cuanto estuviera en el Palacio Real, no esperaría más y la convertiría inmediatamente en una muñeca. Al día siguiente, Blaine asistió personalmente a la reunión del Consejo de Gabinete, pero debido a la ausencia de Leah hubieron muchos inconvenientes. Blaine ahora tenía que encargarse de lo que ella hacía sola, por supuesto cuando Leah regresara tendría que encargarse de todo como antes. Blaine observó a los nobles con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. Después de todo, ellos no tenían conciencia y le molestaba tener que perder el tiempo en estas falsas reuniones. Mientras los miraba de repente levantó una de sus cejas. El conde Wedleton sonrió incómodamente cuando hizo contacto visual con Blaine. A pesar de que era su abuelo, nunca se había interesado por la política, pero de repente estaba en la reunión del Consejo de Gabinete. El conde Wedleton estaba sentado al lado del conde Byung-yeon-baek y le parecía sorprendente que estuvieran sentados uno al lado del otro cuando hasta ahora nunca habían sido cercanos. Cuando observó con más detalle, se dio cuenta que el conde Byung-yeon-baek también estaba un poco extraño. Se suponía que tenía que aceptar todo lo que ocurriera en la reunión del Consejo de Gabinete porque estaba bajo un hechizo. Aunque Blaine estuviera teniendo intimidad en la mesa de la sala de conferencia debería actuar con normalidad, pero el conde Byung-yeon-baek parecía tan desconcertado como si supiera que la princesa dirigía las reuniones del Consejo de Gabinete. Lo estaba observando con atención cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias. Blaine frunció el ceño porque la puerta no debería abrirse si el rey ya había tomado asiento, incluso los nobles no tenían permitido entrar si llegaban tarde o salir hasta que la reunión hubiera terminado. Pensaba ordenarle a los caballeros que sacaran a rastras al loco que había abierto la puerta, pero Blaine no pudo decir nada cuando la puerta se abrió por completo y se puso rígido mientras miraba hacia adelante. Después de entrar, la mujer de cabello plateado miró tranquilamente alrededor de la sala de conferencias, al final miró hacia el asiento de cabecera donde solía sentarse y ahora estaba sentado. Blaine miró directamente a Blaine. Sus ojos púrpuras brillaban y Blaine abrió la boca lentamente. Leah, la princesa estaba de regreso. Capítulo 279. Blaine no pudo decir nada más y guardó silencio después de llamarla por su nombre. No esperaba que Leah viniera por su propia voluntad. Pensó que como siempre la única manera de que ella actuara como quería sería usando violentos medios coercitivos, pero se había equivocado. Leah regresó aunque Blaine no había tomado ninguna medida todavía y un tonto pensamiento apareció en su mente. Blaine hizo una pregunta frente a los nobles convertidos en muñecas. ¿Por qué has regresado? Blaine miró brevemente al conde Baltein y el ministro de Finanzas Laurent, que estaban sentados en la sala de conferencias y una sonrisa retorcida apareció en su rostro. Te escapaste con el bárbaro como si tu vida dependiera de ello, pero regresaste por miedo a las consecuencias. Leah respondió tranquilamente, solo asisto a la reunión del Consejo de Gabinete como princesa, es un deber que tengo que cumplir. Su paciencia llegó a su fin. Blaine se levantó de su asiento, caminó hasta donde estaba Leah y la arrastró hacia afuera jalándola por la muñeca. Solo recobró la razón cuando salieron de la sala de conferencias. Blaine se quedó mirando fijamente a Leah, ni siquiera podía descifrar lo que ella estaba pensando por su rostro inexpresivo. De repente, sintió el toque de una delicada mano en su muñeca. Blaine aflojó la fuerza de su mano y recordó lo que Leah había dicho en el pasado. Siempre me has dado comida deliciosa. Leah confundía los recuerdos del bárbaro con los de Blaine. Tal vez el bárbaro había conquistado el corazón de ella dándole buena comida y no pudo evitar preguntar. ¿Has comido? Todavía no. Vamos a comer antes de conversar. Blaine llevó a Leah hasta el comedor aunque se podía considerar un poco temprano para almorzar. Las sirvientas estaban desconcertadas por la repentina llegada del rey pero se apresuraron a atenderlo.
El comedor del palacio principal estaba reservado para la familia real y en ocasiones podían acceder algunos invitados. Blaine no se sentía cómodo en ese momento, aunque los dos solían comer juntos en este lugar y Leah comió obedientemente. Una extraña tensión se estableció en el silencioso ambiente. Blaine bebía vino como si estuviera sediento. Leah dejó los cubiertos cuando terminó de beberse la botella de vino y Blaine le ordenó a los presentes mirándolos: «Retírense todos». Todas las sirvientas se retiraron, solo se quedaron los dos en el comedor. Blaine sentía su garganta reseca y cuando extendió su mano hacia la segunda botella de vino, Leah la agarró primero. «Yo te lo sirvo», dijo sosteniendo la botella. «Quiero beber un poco de vino blanco». Blaine se levantó inmediatamente de su asiento para buscar el vino blanco del botellero en la esquina. Cuando regresó, Leah ya había servido el vino en su copa. Blaine vació la copa de vino medio consciente, se lo bebió sin siquiera prestarle atención al sabor. Leah levantó de nuevo la botella tras asegurarse de que Blaine había vaciado la copa. Blaine observó la mano blanca que sostenía la botella de vino. Un anillo estaba puesto en uno de sus delgados dedos. Se trataba del anillo de compromiso que le había dado Blaine. No pudo apartar su mirada del anillo de compromiso. Después de permanecer durante un tiempo como si estuviera fuera de sí, levantó la mirada lentamente. Leah parpadeó sus densas pestañas plateadas, su rostro estaba deslumbrante hoy. «Espero que puedas volver a considerar nuestro futuro». «Nuestro». Blaine abrió los labios. Fue tan cautivador escuchar esa palabra que la repitió en su interior varias veces. Leah continuó hablando tranquilamente. «No quiero convertirme en una muñeca y tampoco quiero que la gente que me importa salga lastimada». Explicó claramente por qué había regresado. Fue porque al final no descubrió un método para romper el hechizo y ella no podía abandonar a los que aún estaban en el Palacio Real. Blaine se esperaba eso, incluso le parecieron sinceras sus palabras, pero la siguiente declaración fue completamente inesperada. «Trataré de mantener a su Alteza en mi corazón». Leah apretó suavemente la mano que llevaba su anillo de compromiso. «Así que por favor trátame amablemente de ahora en adelante». Todo tipo de pensamientos pasaron por su mente en cuanto escuchó eso. Se preguntaba si aún quedaban remanentes del hechizo roto que manipulaba sus sentimientos, como todavía un hechizo manipulaba su memoria. Puede que hayan regresado algunos sentimientos cuando reflexionó sobre los recuerdos del pasado. Fue una idea ridícula, debió gritarle que dejara de decir tonterías, pero su boca pronunció otras palabras inconscientemente. «¿Cómo puedo creerte?». Leah seguía mirando fijamente a Blaine, sus finos labios gruesos seguían cerrados, se quedó mirando sus labios durante mucho tiempo hasta que finalmente se abrieron revelando la lengua en su interior. «Esta noche», Leah susurró, «por favor, abrázame». Capítulo 280. Esa noche Leah acudió a la habitación de Blaine. No solo tomó la iniciativa de besarlo, sino también de desnudarse. Blaine había esperado este momento durante mucho tiempo. Ella actuaba con atrevimiento pero con timidez, como si lo estuviera experimentando por primera vez. No importa lo que Blaine le pidiera que hiciera, ella lo aceptaba por más vergonzoso que fuera. Blaine alcanzó un placer indescriptible que no había podido con otras mujeres. La euforia nubló su mente. Fue un momento increíblemente perfecto. Al día siguiente lo primero que hizo Blaine al despertarse fue mirar hacia un lado. Ese espacio de la cama estaba vacío y tenía un fuerte dolor de cabeza debido a la reseca. Los recuerdos de la noche anterior fueron invadiendo su mente. Cuando recordó cómo Leah gemía de placer, Blaine tocó el lugar vacío de la cama. Lo de anoche fue un sueño. No estaba seguro. Se levantó de la cama con el ceño fruncido. «Leah», luego gritó en la habitación. «Leah, Leah». Buscaba a Leah con la mirada desesperadamente, como un truco de magia. Ella apareció frente a la puerta de la habitación vestida de bata blanca y lo miraba desconcertada. «Su Alteza». Su voz lo hizo regresar a la realidad. No fue un sueño. Realmente había conseguido a Leah anoche. La abrazó sin decir una palabra y Leah lo permitió sin objeciones, aunque se sentía un poco incómoda. Blaine estaba tan feliz como si fuera el dueño del continente, pero el infierno llegó después de experimentar brevemente el cielo. A pesar de que hubiera pasado la noche, Leah tenía pensamientos contradictorios. Su expresión cambió de la felicidad a la desesperación. Se debía a que no había obtenido su corazón completamente. Sentía que aún no la tenía. En este punto, a Blaine le atormentaban interminables temores, entre ellos que ella huyera con el bárbaro. Su naturaleza se agudizaba más con cada día que pasaba. Ni siquiera podía soportar que visitantes desconocidos entraran en el palacio de la princesa para los preparativos de la boda que se llevaría a cabo pronto, y después de varios días sintiéndose angustiado, Blaine finalmente comprendió que sin importar qué tan obediente fuera Leah, nunca podría confiar en ella, por lo que concluyó que solo había una manera de poner fin a esa ansiedad infernal. Blaine se dirigió al palacio de la reina madre. Solo vegetación seca se encontraba en el lúgubre palacio de la reina madre. Todo estaba muy tranquilo, no había ni un solo ratón. Cuando llegó a la habitación donde estaba Cerdina, ni siquiera había visto un solo sirviente durante el recorrido. La hermosa puerta de madera había perdido su hermoso color original, estaba oscurecida por la sangre de bestias y personas. Cuando abrió la puerta girando el pomo oxidado, el olor a sangre llegó a su nariz y Blaine miró a la mujer que estaba sobre el patrón mágico hecho de sangre. La mujer no tenía maquillaje en el rostro, su cabello estaba desordenado y su ropa hecha un desastre. Intentó levantarse en cuanto vio a Blaine, pero inmediatamente se desplomó en el suelo, no podía mover su cuerpo a voluntad. «ARGH», Cerdina gimió de dolor. El humo negro que salía de su cuerpo se retorcía como si estuviera vivo. Después de sufrir durante algún tiempo, finalmente Cerdina pudo mantener el humo negro dentro de su cuerpo. Blaine le dijo francamente lo que quería cuando ella recuperó la calma. «Por favor, conviértela en una muñeca». Cerdina miró a Blaine de forma vacilante. Cuando abrió la boca para decir algo, Blaine gritó primero: «Ahora, conviértela en una muñeca ahora mismo». Cerdina obedeció las órdenes de Blaine como de costumbre. En cuanto Blaine regresó al palacio principal, ordenó a los caballeros que llevaran a Leah al palacio de la reina madre. Ella gritó mientras estaba siendo arrastrada hacia palacio de la reina madre.
Me lo prometiste, dijiste que no me convertirías en una muñeca, pero no había nadie para ayudarla. Después de enviar a Lia al palacio de la reina madre, Blaine paseó solo por el palacio principal, sentimientos inexplicables llenaron su corazón. Lia regresó solo después de que el sol se ocultara, ya no brillaba al igual que la noche. Blaine miró sus ojos morados desenfocados, sus ojos estaban tan oscuros que parecía que estuviese muerta. Blaine le hizo una pregunta. ¿Me amas, Lia? Lia respondió con voz inexpresiva. Te amo. Blaine apretó los puños, se trataba de un momento para alegrarse, la había obtenido de todos modos, aunque no fuera de la forma que deseaba, finalmente lo había logrado. Sin embargo, Blaine no sintió ninguna alegría, el único sentimiento que surgió de lo más profundo de su corazón fue la ira. Tiró bruscamente de Lia por el brazo, incapaz de soportar su ira, ella no reaccionó, esperaba sus órdenes tranquilamente. Maldita sea, Blaine se marchó después de mirar a Lia con los ojos inyectados de sangre y Lia se quedó sola en la habitación, solo hubo silencio en la habitación. El brillo volvió a sus desenfocados ojos púrpuras, ella se puso la mano en el estómago después de mirar a su alrededor y pronunció su nombre lentamente. Isakan. Lia cerró los ojos fuertemente. Había llegado el momento de terminar todo.